Aromaticama yatichiri. Aromanticama. Esa es despedida, Janet. A ver, aromantic, ¿qué significa? Oh, lo siento, me confundí. A ver, ¿qué significa Hasta aromantic? mañana. Es aromantic es mañana, ¿no? Sí, Askirukipan takanitaki. es que Aski Urukipanay, Chiri. Waliki, qallantañani. A ver, Hichoro yaqa hayliu hayllintañani, ¿ya? Hoy día vamos a cantar otra canción y lo van a practicar igual para las próximas clases, ¿ya? A ver, ¿cuál podemos cantar? Permítanme un segundo. Ya, esto vamos a cantar. Ya, dice así, ¿ya? Humataki qoli panqarita, suyakstamha suma urunaka, humapna yampi nina naira, ma sumataki lurt asiñani. Humapna yampi nina naira, ma sumataki lurt asiñani, ay, 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 fueguito. Coli pancarita, ay, 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 fueguito. Coli pancarita. Ya, esa es la canción, ¿ya? Facilito para que puedan memorizar y vocalizar mejor, ¿ya? A ver, enciendan todos sus micrófonos. A ver, empezaremos. Maya, Paya, Kimsam. Humataki, Hasta aquí, Mataki ulipan pancarita. carita, ulipankarita. Suyakstamha, suyasta Suma Tuya uma Urunaka. stamha. urunaka, Mapnaya Suma umampina urunaka. yampi Naira, ninanaira, Masumataki Nayampini. masumataki Masumata lutisyanani, sini Mapnaya umampina yampi Naira, ninanaira, Masumataki Asumata Ay, ay, kilutas. ay, yay fueguito, fueguito, Oli ulipan pancarita. carita, Ay, 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 yay fueguito, fueguito, Oli ulipan pancarita. carita. Ya van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Bien, Sí. empezaremos. A ver, tenían que practicar. Estamos con tema de cantidades, ¿no ven? Estamos con cauca. ¿Qué significa cauca? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿No ve? Entonces decimos cauca, ¿no? Esto, ¿cuánto? Hemos preguntado en primera persona, ¿no? Humaj cauca maranitasa, ¿no ve? Esto es año, pero obviamente esto hay que cambiar, hemos dicho, ¿no? Y estamos cambiando por lo que sea, ¿no? Entonces, respuesta, Nayaj, X cantidad, ¿no? Mara, Nit, Wa, ¿no? La respuesta. Ahora, en tercera persona, aquí había conflictos con tema de sufijos posesivos, ¿no? Entonces, tercera persona sería Jupaj, ¿no? Jupaj, Tauqa, Mara, Ni, Sa. Hemos dicho, se quita este sufijo ta para tercera persona, ¿no? Entonces, simplemente, exactamente es lo mismo, obviamente, pronombre es diferente, ¿no? Tercera persona. Luego hemos dicho respuesta, ¿no? Jupaj, jupaj, no sé, X cantidad, ma, ra, ni, wa, ¿eh? Entonces tampoco está este sufijo ta, ¿no? Ya no está tanto en la pregunta como en la respuesta. Ahora hemos cambiado esto, ¿no? O sea, jupa es pronombre personal. Ustedes ya saben familia, ¿no ve? Entonces, tatama, tata, mama, gila, cuyaca, por eso hemos cambiado, ¿no ve? ¿Ya? Ahora ahí se suma, pues, sufijos posesivos, el jama, pa, sa, ¿no ve? Entonces, tataja, mi papá, tatama, tu papá, tatasa, nuestro papá,
Tatapa, su papá, ¿no? Hilaja, mi hermano, Hilama, ¿no? Ahora, Mara, ¿no? Digamos, Hilama Cauca Maranisa, Hilajaj Pusitunca Maraniwa. Entonces, esa parte de los sufijos posesivos había cierta duda, ¿ya? Entonces, todo esto vamos a ir sumando a la conversación que tenemos. La conversación empieza en tema de saludo, nombre, ¿no? Y luego cantidades, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer eso, la prueba, a ver si han practicado. A ver, Gilata Antonio Fernández, Asquiruquipan Gilata. ¿No estás, Antonio? A ver, Culiaca Janet, Asquiruquipan Culiaca Janet. Yo, Sí. eh, askero que pana yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Eh, Naya, suti, suti, suti ha, Janet. Waliki Tatamansti, Tatama, no escuché esa última parte. Tatamansti, Eh, Opa, suti pa, Alex. Waliki. Culiaca Cauca, Culiaca Nitasa, Mm, eh, la pregunta, Cauca Culiaca Nitasa, ah, opa, nada. Humaj Cauca Culiaca Nitasa. ¿cómo que eso? Hanio Kuyakaniti, Ya, Hikisinkam Culiaca Janet. Hisikamana, Hikisikama, Hikisikama, Yatichiri. Ya, pronunciación, tienes que cantar canciones, ¿ya? A ver, Culiaca Sí, Janet Angélica, Asquiruquipan Culiaca, gracias. Askirukipa naya tichiri Human Sutimaj Kunasa, naya sutija Janet Mama Mansti. Hani ¿cómo puedo decir que mi mamá ha fallecido? Ya, pero igual nombre te estoy preguntando, no si vive o no. Ah, ya. Ah, Naya, Nada, no, mamá, mamá, nada, mamá, Upaj, Sutija, nada. Juana. Jupa, ya, ella. Sutija, mi nombre, Juana. No se entiende. Jupan, sutipaj, Ah, sufijos posesivos. A ver, suti, a ver, conjuguen todos con suti. Mi nombre, tu nombre, su nombre, nuestro nombre. A ver, conjuguen todos. mm, A ver, Sutija, ya. ¿Qué significa? mi nombre. Ya. Nombre. Después, Su Sutima, tipa. Tipa. Su después. tipa, su nombre. Ya. Su, En tercera su, persona siempre va a ser su, ¿no ve? Entonces ujú, siempre va a ser su tipa, no su tija. Estamos hablando de una tercera persona. ¿Ya? Entonces hay que Ya, ya, practicar. tichiri. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué sin cama? Hiki sin cama, ya, tichiri. Ya. Entonces, estamos en tema de lo que es la cantidad. ¿Ya? De hecho, tiene que practicar. No puede haber dificultades, ¿ya? Entonces, son ya cosas que ya hemos aprendido, ¿no ve? No son cosas nuevas. No es que no hayamos aprendido, ¿ya? Ahora vamos a aprender ocupaciones, ¿ya? Ocupaciones. Las ocupaciones tienen que ver con lo que es tema de actividades, ¿ya? Entonces a eso vamos a llamar
El Lurawinaka, ¿ya? Ahora, obviamente, vamos a aprender algunos, ¿no? Lurawinaka, ¿ya? Esto va a ser ocupaciones, ocupaciones. Entonces, ¿qué es esto? ¿O qué nos referimos? No es lo mismo que profesión, ¿ya? Ocupaciones es lo que realmente a lo que nos dedicamos, ¿no ve? Y o profesión sería otra cosa, ¿no? Pero puede estar relacionado, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, para poder agregar lo que son las ocupaciones, vamos a agregar un sufijo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? A ver. mm, Hay un sufijo, así vamos a decir, ¿ya? Iri, iri. A ver, a ver, un ejemplo, a ver. Eh, Polla, ¿ya? Esto es medicina o puede ser algún elemento curativo, ¿ya? Eso es polla, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, algún elemento que esté relacionado con tema de medicina, por ejemplo, una pastilla puede ser polla, ¿no ve? ¿Ya? Pero sin embargo, esta palabra es un verbo, ¿ya? ¿Cómo se identifican los verbos? ¿En qué terminan los verbos? ¿Recuerdan? En A. Ya, En ña. Muy ya. bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como es medicina, esto yo puedo, en todo caso, puede ser verbo, ¿no? O, ya, ña, ¿no ve? Ahora, esto ya sería curar, ¿no ve? Curar. Este es el verbo, eso lo caracteriza, ¿ya? Entonces, a esto simplemente vamos a agregar el iri. Y con el iri va a significar el que cura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o, ya, ¿no ve? Entonces quitamos el vocal y colocamos el iri, ¿eh? Pues vamos a decir iri. Polliri, que va a significar el que cura, ¿ya? Pero no va a ser el que cura, sino esto ya va a ser médico o enfermera, ¿no ve? Ya se ha convertido en una ocupación, ¿ya? La mayoría de las ocupaciones se trabaja de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es anta? ¿Alguien sabe? Pan, Pan. Pan, ¿no ve? Pan, Pan. Anta luraña, ¿qué sería? Luraña. panadero. Panadero. Hacer. No. ¿Y qué hace Hacer pan? el que Eso. hace pan. pan. Hacer No, pan. pero aquí es verbo, pues acá es ir aquí. Pantaluriri. Hacer. Luraña. Hacer Hacer pan. pan. Hacer pan significa esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a esto igual, ¿no? Quitamos el infinitivo, quitamos la vocal, ponemos iri. Ahora, ¿qué va a significar antaluriri? El que hace pan, ¿no ve? Entonces no va a decir el que hace pan, sino esto ya es Panadero. panadero, Panadero. ¿no ve? A ver, otra palabra. Yapu chaña, yapu. Yapu como tal es chacra, ¿ya? Chacra. El sembradío, ¿no ve? ¿Ya? Ahora a esto yo puedo decir yapu chaña. Yapu chaña es sembrar, producir, ¿ya? Pues vamos a decir producir, ¿ya? Producir, yapu chaña. Entonces ahora yo quiero dirigirme a agricultor, ¿no? Quiero decir agricultor. Entonces quitamos el sufijo ña, ¿no? Ahora quitamos la vocal y agregamos iri, ¿eh? Ahora yapuchiri, ¿qué va a significar? Agricultor. Agricultor, Productor o agricultor. productor, agricultor, ¿no? Ahora lo mismo puede ser con el ganadero. Criar se dice, por ejemplo, venimos de Uywa, ¿no? Uywa va a ser ganado, va a ser animales, ¿ya? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, Uywa chaña
Huihuachaña sería criar, ¿no? Sería, sí, criar, ¿no? Nos referimos a criar animales, ¿ya? Huihuachaña, ¿ya? Entonces, igual, quitamos el infinitivo ña, la vocal, y ponemos el iri, iri. Huihuachiri. Ahora, ¿qué significa esto? Ganadero. Ganadero. ¿Ve? Sí. Ahora, ya profesiones más sofisticadas, ¿no? Obviamente no hay en el Aymara, pero hay que adaptar, ¿no? Eh, Abogado. programador. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, hay una palabra, arjataña. Esto es verbo defender, ¿ya? Defender. ¿Qué hace el abogado? Defiende, Defiende. representa, ¿no ve? Entonces, esta palabra se utiliza. Entonces, vamos a decir ahora, quitamos la ña, la vocal, entonces ponemos ar, am. Viene de otra palabra conjugada en este caso, ¿ya? Defender, ¿no ve? Arja, taña. Ar- Así, ¿ya? Arjataña, esto es defender como tal, ¿ya? Hay un sufijo más. Entonces, aquí quitamos el infinitivo y la vocal, ¿no? Y aquí ponemos el iri. Arjatiri, ¿no? Ahora ya no es defender, ya es abogado. No abogado, abogado, ¿sí? Arjatiri. Ahora otro, por ejemplo, el contador, ¿qué hace? Claro. Contar, ¿no ve? Entonces decimos, ¿cómo se dice contar? Se dice ha, cuña, ¿sí? Haku es número, ¿no ve? ¿Recuerdan? Hakunaka, ¿no ve? Números, ¿no ve? Isa y apichiri. ¿Sí? Entonces con el sufijo ña, este es un verbo, contar, ¿no ve? Entonces quitamos el infinitivo, entonces la vocal también. Ah, algo importante, este sufijo iri, cuando termina en vocal, entonces, esto, por ejemplo, va a ser cuando termina en vocal A o en vocal I, ¿ya? Ahora, cuando termina en vocal U, la palabra, entonces se va a reemplazar por URI, ¿ya? URI, ¿ya? URI. Entonces, vamos a decir ahora, aquí, Hakuña, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, ahora termina en U, ¿no ve? Entonces no puede terminar en IRI, sino en URI. Entonces aquí decimos URI. Hakuri, en todo caso, va a ser contador. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Sí, Ya. Aquí Mm, hay un ya. error, ¿ya? Corregiremos. No es con diéresis, ¿ya? No sé qué me ha pasado. Es sin diéresis, este estoy confundiendo con otro, con otro sufijo, ¿ya? Sin boca, sin diéresis, todo lo demás se mantiene, ¿ya? Ya, Tichiri. Sí, escucho. Eh, mm, ¿Cómo se dice para aquellas profesiones de programación? No sé si hay cómo referirse en Aymara. No, Es no que no hay, entiendo. pero podemos adaptar. Y todos estos adaptados, ¿no ve? No es propio, ¿no ve? Ujú. Sí, Sí. entonces tendrías que ver, por ejemplo, qué hace, ¿no ve? ¿Ya? A ver, Ah, para que tengas claro, por ejemplo, albañil, ¿ya? Entonces, albañil, ¿qué hace? Hace ujú. generalmente casas, ¿no ve? Entonces decimos Eh, uta, ¿no ve? Uta es sí, casa. Luraña, luraña es hacer, ¿no ve? sí. Entonces, esto sería hacer casa, ¿no ve? Mm, Entonces, aquí quitamos el infinitivo, quitamos la vocal, entonces decimos luriri, ¿no? Uta luriri, ahora va a ser albañil, Daniela. ¿ya? Ahora, exactamente en todo. A ver, por ejemplo, a ver, chofer, ¿qué Ya. hace el chofer? Conduce, ¿no Ujú. ve? Entonces, Sí.
Conducir, en todo caso, tal vez ni siquiera es la acción, sino tiene que ver cómo lo hace. Entonces, agarra el volante y gira el volante, ¿no ve? Da dirección. ¿Cómo se dice eso? Ewiña. Ewiña. ¿Ya? Ewiña. Ahora, ewiña es dar vueltas, girar, ¿no? Agarrar algo y dar, torcer. ¿Me dejo entender, no ve? Sí, Entonces, en este caso, agarra el volante y da dirección, da vueltas, ¿no ve? Entonces, ahora decimos, quitamos el ña, ponemos iri. Entonces, ahora iri va a ser chofer. ¿Me dejo entender? Entonces, sí. puede ser en función a lo que hace, ¿no ve? Que se Eh, da la ocupación en Aymara, porque no hay todo, ¿ya? Ahora, por es ejemplo, ¿qué una quieren saber? palabra, es código, pero creo que no hay esa palabra, Ya, hacer pero código. más que allá del código, hay que identificar, pues, cómo hace su trabajo, qué es lo que hace, cuál es el producto. Aplicaciones. Ya, no, no solo esa aplicación. Por ejemplo, una palabra, a ver. ¿Qué es Lika? Link. A esto le han dado internet, ¿no? Internet, Sí. ¿ya? Ah, ujú, Ahora, Licachaña, ya es verbo, ¿no? Licachaña. Ya es sí, como como compartir contenido, contenido, ¿no? O contenidos, ¿ya? Licachaña. Ahora, ajá, ¿cómo decimos a ese señor que comparte, que activa las redes sociales, que un creador de contenido? ¿Qué decimos? Ah, entonces simplemente quitamos el infinitivo ña, la vocal, y ponemos el iri, yicachiri. ¿Qué es ahora? ujú. Ah, creador de contenido. Eso, creador de contenido. ¿No ve? Sí. Entonces, en Aymara se puede crear ocupaciones de acuerdo a lo que hace, ¿ya? Entonces, en este momento me estás identificando. Un programador no solamente crea aplicaciones, no, también programa, no sé, pues, ¿no? Páginas web, genera Sí. sistemas, ¿no? Entonces tienes que identificar qué es lo que hace exactamente, ¿ya? Y en Ujú, función a eso, esa palabra buscamos y le agregamos el ir y ya está, ¿no? Esa es las ocupaciones. Mira, por ejemplo, toditos, ¿no? Todos están en iri, ¿no ve? ire. Sí, toditos. Todas las ocupaciones son así en Aymara, ¿ya? Por ejemplo, tan propios como el agricultor, ¿no ve? Yapuchiri, ¿no ve? Uyhuachiri, ¿no ve? Entonces, en Yatichiri. Aymara siempre va a ser así. O Yatichiri, Ujú, por ejemplo, ¿no? Viene de Yatichaña, ¿no? sí, Entonces, esto viene de Yatichaña, ¿no? Yatichaña es enseñar, entiendo. Ujú, ¿ya? Enseñar. Entonces, quitamos la ña, la vocal, y ponemos iri. Yatichiri. Ahora, esto ya es profesor, o el que enseña, ¿no? sí. ¿Ya? A ver, otras ocupaciones, a ver. Mm, A ver, ¿qué ocupaciones quieren saber? Policía, ¿Perdón? Arquitecto. policía. Bombero, Yatichiri. Bombero, a ver, esas no hay, pero a ver, ¿qué hace un bombero? Apaga incendios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer incendios? Nina Jiwair podría ser, a ver. Nina es fuego, ¿ya? Ji, Jiwayaña es sofocar, es apagar, es matar, podría ser, ¿no? ¿Ya? Jiwayaña. Entonces, bombero podría ser, ahí, ¿no? Quitamos esto, ponemos iri. Nina Jiwairi, bombero, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, a ver, para que sigamos reflexionando, a ver. Manca, ¿qué es manca? Comer. Comida, ¿ya? Mancaña es comer, ¿no? Ah, ¿Ya? Entonces, manca, comida, ¿ya?
Payaña. Payaña, ¿qué es payaña? Cocinar. Cocinar. ¿Eh? Cocinar. Dos palabras. Manca payaña. Cocinar, comida. ¿No? Ahora le pongo aquí iri. Manca payiri. ¿Qué va a significar? Cocinera. Cocinero. Cocinero, cocinera. Voy a poner chef, algo más sofisticado yo. ¿Ya? Pero básicamente es la acción. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? No es tanto un nombre como en el español, ¿no? Entonces en español es bombero. Entonces, ¿qué es bombero? ¿No ve? Yetichiri, Sí, ¿nos puede hablar un poquito sobre cómo entonces en el Aymara la persona no se define por un nombre, pero más bien por las acciones que hace? sí, eso es lo que estamos diciendo. ¿Nos puede explicar un poquito más de eso? Entonces, ¿cómo se define el ser humano? ¿Cómo? No lo entiendo. Si uno se define por las acciones que hace en Aymara, entonces siempre se definiría por un contexto, ¿verdad? Así es. ¿Nos podría explicar un poquito más de eso? Mm, tendríamos que invitar a alguien que sabe más de eso, ¿no? A ver, vamos a hacer Ok, un taller ya. Pero muchas primero gracias. les quiero mostrar de algo, a ver. Pero, Yatichiri, ¿cómo se diría funcionario público? Ya, funcionario público. A ver, ¿qué hace el funcionario público? Atiende a las personas. ¿Ya? ¿Qué más hace? Necesitas aprender inglés. Tienes que correr. ¿Qué más hace? Agiliza trámites. Ya, no solamente hace eso, ¿no? A ver, veamos este corto video. Y por cierto, aquí está el nieto del mismísimo Félix Laime Pairumani pasando, aprendiendo Aymara, ¿ya? Van a conocerle pronto. Seguramente han visto sus videos, seguramente conocen su diccionario, tal vez, ¿no? Es uno de los precursores del idioma Aymara, ¿ya? Entonces, atentos. Tawaila, 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 tawaila. Kauksero kisar tanyani, tawaila, tawaila. Kono kolulo kichmis tunyani, tawaila, tawaila. Apate, apate, pochote, pochote. ¿Sí? Con esto pisaban la quinoa y la cañagua. Las mujeres agarrándose entre ellas, persiguiendo a los hombres, y los hombres también agarrándose entre ellos, persiguiendo a las mujeres. Bailaban todas tardes. Y sin darse cuenta, ya habían pisado la quinoa y la cañagua. ¿Sí? O sea que por eso que hasta hablamos con Roberto del trabajo, ir una caña. ¿Qué es ir una caña? Ir una caña es manejar un huevo, un mandarino, una piedra. Pero hoy día sirve ir una caña como metáfora para trabajar. Entonces yo a mis estudiantes les digo, señores, el Aymara parece que no conocía trabajar. Estos tipos bailar y bailar no más saben. Porque los aymaras en todo van a estar bailando, ¿sí no? Entonces les digo, señores, van a ir a ustedes a trabajo práctico, ustedes vayan al internet y busquen la palabra, la etimología de la palabra trabajar. Todos me traen. No todos los tipos de alumnos que me tienen que traer su análisis de su etimología. Al internet lo preguntan y ahí, ¿de dónde había venido la palabra trabajar etimológicamente? Torturar, profesor. Fue torturar. Ni en Europa no había. Estas cosas también había en Europa. Pero en 300 años lo perdieron. De super civilización, pero Ya, entonces ahora saben además
¿Qué significa trabajar, no ve? Etimológicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajar, en este caso las ocupaciones tiene que ver con tema de trabajar, ¿no ve? Entonces, hace referencia solamente a la acción, es decir, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Cuál es la función, el rol? ¿No? Entonces, en función a eso está todas las ocupaciones, ¿ya? A ver, sigamos con más ejemplos. Ahorita vamos a ver algunas nuevas. Tienes que buscar palabras exactas que describan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Itaña. Itaña. ¿Qué es Itaña? Itaña es tejer, pero no cualquier forma de tejer. Esto es a palillo, a crochet, eso es, ¿ya? Itaña. ¿Ya? Entonces decimos, quitamos esto y ponemos iri, itiri, tejedor, ¿sí? Pero recuerda, palillo, agroche, a mano, ¿ya? Ahora hay otro, saúña. Saúña es igual tejer, ¿ya? Pero en telar, en el piso, ¿no? Eso es saúña, ¿ya? Entonces saúña sería una frazada, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Un aguayo, un poncho, ¿no? Teje o itaña, esto sería, no sé, hacer una chompa, no sé, un sombrero, una gorra, ¿no? Que se hace para él, ¿ya? Entonces, a uña, igual, ¿no? Quitamos la uña y ponemos iri, ¿no? En este caso, la uri, ¿no? Uri. Entonces, esto va a ser igual, tejedor, tejedor, ¿ya? Entonces, siempre haces referencia a qué es lo que hace exactamente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Ayudante, ayudante. ¿Qué es ayudante, Neymar? ¿Cómo se dice ayudante? Ah, se dice yanapiri, yanapiri. ¿Oh? En ese caso, ayudante vendría de ayudar, ¿no? Primero, ¿no? Ayudar. ¿Cómo se dice ayudar? Yanapaña, ¿eh? Yanapaña, verbo ayudar. Entonces ahora decimos yanapiri, ¿no? Esto ya es ahora ayudante. ¿No? El que ayuda, ¿no? O llamayuña, llamayuña. ¿Qué es llamayuña? Ah, escarbar, ¿ya? Escarbar papa, no sé, llamayuña, ¿eh? Entonces vamos a decir, quitamos en este caso uri, lo cual agregamos uri, entonces va a ser el cosechador. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces simplemente es la acción, ¿no? En Aymara. Ahora pueden ser palabras compuestas como esto, ¿no ve? Manqapayiri, utaluriri, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, simplemente es eso. Entonces, si quieren palabras o ocupaciones así más actuales, ¿no? Simplemente tiene que identificar con una o dos palabras lo que hace y en función a eso colocamos el ir y ya está. Algún momento como experiencia, por ejemplo, alguien me decía, por ejemplo, ¿cómo se dice psicólogo, no? Yo ya sé cómo se dice, me dijeron. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo era? Ajayu, ajay, olliri. ¿Ya? Ajay Colvire, psicólogo. Eh, Ya. Viene de la palabra mente. Sí, pero ahora aquí es un detalle, ¿no? ¿Qué es ajayo? A ver, ajayo. ¿Qué es ajayo? Ánimo. Alma. Ánimo, espíritu. ¿Qué Perfecto. más? Energía. Energía. Mm, ¿Y eso es lo que hace el psicólogo? ¿Eso ve? no, no No. exactamente. Entonces, ajay Colvire no significa psicólogo. Entonces, esto, por ejemplo, es una mala interpretación. Eso no tiene que pasar, por eso tiene que identificar exactamente lo que hace. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, cuidado con llegar a este tipo de situaciones, ¿ya? Ujú. Walik, van a repasar, esto básicamente es vocabulario, ¿no ve? A partir de esto vamos a formular preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes seguramente tienen alguna ocupación, ¿no ve? Entonces, busquen, identifiquen cuál es su ocupación. Y para la próxima clase simplemente hacemos preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu ocupación? Humakuna luriritas, ¿no? Nayaj yatichiritu, nayaj qolliritu, nayaj arjatirito, nayaj hakurito, nayaj
utanquirito, no sé. ¿Eh? Entonces, a partir de esto vamos a hacer conversación. ¿Ya? Ukakam hichur, ¿alguna duda, pregunta? Hanaski. Mm, Yatichiri, ¿cómo es psicólogo? Ya, no hay todavía. Vamos a hacerlo nosotros. ¿Ya? La próxima clase. Yatichiri, ¿cómo se diría? Estudiante. Ya. ¿Qué hace el estudiante? Estudiar. Ya. Prende. Estudiar, en este caso es Aprender. aprende. ¿Ve? El Ujú. estudiante aprende, ¿no ve? Se está formando, está aprendiendo. ¿Cómo se dice aprender? Yate caña. Yate caña. Esto es aprender. Verbo aprender. Entonces, una palabra que lo define, ¿no? Que describe lo que hace el estudiante. Entonces, simplemente quitamos esto, ponemos iri. Ahora ya no es aprender, sino es esto, ¿sí? ¿Está claro, no ve? Entonces tiene que buscar una palabra que describa exactamente lo que hace, ¿ya? Y solamente a eso cambiamos. ¿Vale? ¿Qué te? Hanati. Maliki. Ya. Ukaka mechur, ¿ya? Jutir oro ikisinyan. Jutir paxiuro, ¿ya? El día lunes. ¿Vale? ¿Qué? Vale, Yatichiri. Waliki, Ya. y Waliki no sé, yatichiri. una última pregunta, Yetichiri, acerca de la pregunta, como preguntamos con la ocupación, ¿puede cambiar dependiendo de Uri o Iri? No, siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Ok, El uri y el iri depende de la terminación del vocal de la palabra nomás, ¿ya? ya. Gracias, Yetichiri. Waliki, hikisinkam takenin. Hikisinkamay, Kama Yatichiri. yatichiri. Hikisinkam, Chamay. hikisinkam. Kamay, Yatichiri.